Soy bahiense, quiero mucho Bahía Blanca y he hecho mucho por conservar la historia de Bahía Blanca, tanto fílmicamente como en diapositivos. Porque he tenido, por un lado, la locura de la fotografía y la locura de la cinematografía. Tanto es así que no sé si no soy uno de los primeros que ha filmado en Bahía Blanca. Pero en aquella época Kodak regalaba por 8 rollos de fotografía una maquinita cajón con la que me entusiasmé tremendamente. Sobre todo que había que comprar los rollos para tener la máquina y aproveché inmediatamente para empezar a tomar fotografías de todo lo que yo veía. Más o menos en el transcurso de unos 20 años, calculo yo, he podido hacer la historia de Bahía Blanca en fotografías que no sé, pero a mi modesto entender creo que es una cosa muy importante para mi ciudad. Y sobre todo para los habitantes actuales que se pueden dar cuenta a través de eso de los sacrificios enormes que la gente de Bahía Blanca hizo para vivir aquí. Ahora, una de las formas de entretenerse, las señoras, es decir, los señores se dedicaban cada cual a su profesión, una profesión que eran prácticamente todos los comerciantes de Bahía Blanca, amigos unos de otros, hacían sus reuniones y se divertían con ellas. Y las mujeres hacían unos tés que cada cual tenía, por ejemplo, fulana de tal recibe en su casa los días jueves de tal hora a tal hora, y con esa simple citación que estaba en unas guías sociales que tenía Bahía Blanca, entonces uno sabía, hoy es jueves, ¿qué hacemos? Se miraba la guía esa y dice, oh, mira, es el día de té en lo de fulano de tal. Otra de las grandes diversiones de Bahía Blanca, o entretenimientos de Bahía Blanca, era los domingos, porque se trabajaba todos los días de la semana, inclusive el sábado. Únicamente era un día de descanso el domingo. Entonces el domingo se tomaba un mateo, un coche de plaza, se iba hasta el Parque de Mayo y allí la gente se charlaba y pues, paseaba de un lado para otro. Y otro entretenimiento de la gente de término medio era salir a cazar. Otra cosa que nos haría reír ahora es pensar que el lugar de caza es lo que hoy son los alrededores de la iglesia de la Piedad. Era todo terrenos libres completamente, no había ni siquiera alambrados. Y entonces ahí se iba a cazar. Se cazaban perdices, liebres y de todo. Y eso era posiblemente antes de que yo naciera y hasta un poco después de que yo naciera. Así que debía andar por los años de 1910 a 1920. Yo estudié en la escuela normal en principio. Tengo que contarles que la escuela normal estaba en aquel tiempo en la calle Fitzroy, en el mismo lugar donde está hoy la Alianza Francesa. Ahí fue un año solamente, primer año que hice de la escuela normal. Después de ahí ya se trasladaron a la escuela que estaba en Villarino. Ahí fue una cosa un poco risueña. Dejé la escuela normal en quinto grado, porque teníamos una profesora de música que me aplazó en música. Y para no rendir examen de música me pasé a la escuela número 2, donde hice el quinto grado, que como allí no había música, no había necesidad de tener esa clasificación. De los laneros también es una cosa que conozco bastante, porque mi padre era lanero. Aquí se puede decir que la primera industria de Bahía Blanca fue la industria de la lana. Aquí en Bahía Blanca se
preparaba la lana y se exportaba desde el puerto de Bahía Blanca directamente. Ahora, casi todas las barracas trabajaban con la barraca Mazurel Fish, donde trabajaba mi padre, porque era la única barraca que tenía prensa para hacer los paquetes, digamos, de lana. En aquel tiempo los barcos cobraban el flete por el bulto, no por el peso, sino por el lugar que ocupaba. Vale decir que cuanto la lana esté más prensada, salía más barato el flete. Claro. Entonces ahí había una prensa hidráulica de gran potencia que hacía fardos que pesaban 500 kilos. Me acuerdo perfectamente, yo estaba correteando y jugando entre ellos por todos lados, que ahí se embarcaba, se subían al ferrocarril, el ferrocarril lo llevaba a Ingeniero White y Ingeniero White iban a Europa. Aquí en Bahía Blanca había, venían las langostas todos los años, pero en bandadas tremendas, realmente impresionantes. La última que yo vi fue tan densa que hubo que prender las luces porque había cubierto totalmente el cielo, la cantidad. Y al día siguiente la ciudad de Bahía Blanca apareció los árboles, los troncos nada más, porque se comían todas las hojas. Ahora, estas langostas venían más o menos cuando se empezaba a hacer la esquina de la lana, que era cuando venían los compradores de lana aquí a Bahía Blanca. Entonces hicieron una sociedad que llamaron la Sociedad de la Langosta, precisamente por la época. Ahora, todos los años, en la época que se iban los laneros, se hacía una gran fiesta, que era la fiesta de la langosta, que se hacía en un hotel Lopetegui, que estaba situado donde hoy está ubicado el Banco de Galicia. Bueno, en esas fiestas primero se disfrazaban, todos los franceses se disfrazaban de cosas de lo más risibles. Bebían bastante como buenos franceses, que la mayoría, era mucha gente la que venía aquí, eran un centenar de personas o algo más. En una terminación de una de estas fiestas de la langosta, a uno de los candidatos que debía haber tomado sus copitas, se le ocurrió parar los tranvías de Bahía Blanca. Bueno, ¿qué forma encontró de parar los tranvías? Se fue sencillamente y se acostó en la vía. Y unos cuantos que lo acompañaban en la fiesta esa famosa se acostaron todos en la vía. Resultó que cuando llegó el primer tranvía no pudo pasar, por supuesto, tenía que haber matado a la gente. Bueno, llega el segundo tranvía, se van acomodando unos y otros. A estos los sacaban 3 y se acostaban 4, así que era imposible terminar con el asunto este. Llamaron a la policía, intervino la policía y recién a la madrugada del día siguiente se despejó la vía. Tan perfectamente de acuerdo de los tranvías que cuando nos poníamos un poco cargosos, éramos 5 hermanos y a veces nos poníamos cargosos, sobre todo los 2 mayores, entonces resolvían el asunto muy sencillamente. Iba mi madre a la esquina de casa cuando venía un tranvía, nos subía a los 2 mayores al tranvía, pagaba el pasaje, le daba una propina al guarda, y como el tranvía pegaba la vuelta y volvía a pasar por casa, cuando dábamos toda la vuelta a la manzana de la ciudad, nos bajaba y nos volvía a dejar en casa, y que quedaba más tranquilo el ambiente. Con eso se aplacaba el ambiente. Bueno, yo vivía en ese tiempo donde vive actualmente todavía mi hermana, en la Madrid 349. Era una casa muy grande, con un patio enorme, que después se dividió en 2. Yo los primeros cines que me acuerdo fue primero el Cine Odeón. Cine Odeón que estaba enfrente de la plaza. Después se hizo los 2 chinos. Ahora, más antiguos que eso era el Jockey Club. Pero el Jockey Club no iba porque el Jockey Club era un cine bar y en ese tiempo mi padre no quería que fuera, porque se iba a tomar café y era para gente grande. En cambio los otros cines eran cines, películas familiares. Me acuerdo que el cine estaba
posiblemente mucho mejor organizado que ahora. Es decir, se pensaba más en los chicos. En los tiempos míos había 3 funciones por día. Una era su función matiné. La función matiné era para chicos y era exclusivamente películas cómicas. Todas películas cómicas. Después había la sección ronda, que era más o menos eso de las 6 de la tarde, donde se pasaban ya películas de argumento, y después la sección noche, que se repetía lo de la tarde. Eran 3 funciones que se pasaban. Teníamos la característica esta: las películas en aquel tiempo se cambiaban todos los días. Todos los días había cambio de programa. Claro, porque la gente rotaba mucho por el cine, entonces como también cambiaban mucho las películas. Yo he visto muchísimos cines. Después el último cine del que he visto infinidad de películas y que para mí fue uno de lo que me incitó a la cinematografía fue el Palace Theatre. El Palace Theatre estaba en la calle Bron. Este cine fue muy importante, fue con un edificio hecho exclusivamente para cine, fue el primero con un local para cine. Este cine, el gerente era el señor Augusto Baudrier. Este señor Augusto Baudrier a su vez era cónsul de Francia, no agente consular, era cónsul. Inclusive cuando había fiesta 25 de mayo, 9 de julio, se vestían con uniforme. Que a mí cuando venía este señor con uniforme, me dejaba impresionado. Bueno, este señor era muy amigo de mi abuela, porque tenían relaciones de Francia desde cuando ellos vinieron para aquí, y con ese motivo yo tenía entrada libre al Palace Theatre. Bueno, con este señor tuve oportunidad de ver lo que era una cabina de cine, ver cómo funciona el proyector de cine, cómo funcionaba, en fin, todas esas cosas que a mí me dejó maravillado. Para mí era algo extraordinario. Bueno, este buen señor, y pasaba que las películas se van desgastando con el tiempo, con el uso intenso, y cuando se le van gastando las perforaciones de los costados, llega un momento que ya no sirven para nada, y este señor me regalaba esas películas. En ese tiempo mi padre me regaló un pequeño proyector de manijita, que el mecánico de la barraca donde él trabajaba, la barraca Mazuré, que después fue Los Merinos, el mecánico me hizo una bobina grande para poner las bobinas arriba, porque las de aficionados cargaban 10 metros y esas eran 150 metros más o menos. Entonces me la adaptó para que pudiera pasar las películas a 100 metros. Sí, tenía una colección de películas muy, muy importante. Teníamos una quinta en Cabildo donde íbamos a veranear, entonces trasladé ahí el proyector ese de cine y todas las películas. Me hice grande, me nombraron en el Banco Nación. El Banco Nación me mandó a San Julián, en Santa Cruz, y esas películas quedaron allá en Cabildo. Yo las tenía en un ropero, y mi madre, como le molestaba, no encontró nada mejor de que mandarlas con una muchacha que las pusiera en la cochera del auto. Con la malísima suerte que pusieron prácticamente todas las latas pata para arriba y abajo una gotera. Cuando yo regresé estaban casi todas las latas llenas de agua y las películas no quedaba nada.